Hoy leemos San Mateo capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Mi recomendación es siempre que leamos todo el capítulo, un capítulo por día, como nosotros estamos aquí haciendo con la familia. Usted también puede hacer porque no lleva mucho tiempo leer y, de ser posible, luego buscar información, estudiar, analizar, investigar, sacar enseñanzas del capítulo. Nosotros vamos a enfocarnos en los versículos del 1 al 11. Esta porción se titula Jesús es puesto a prueba. Versículo 1 comienza diciendo: Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Después de no comer nada durante 40 días y 40 noches, Jesús tenía mucha hambre. Entonces el diablo vino para ponerlo a prueba y le dijo: Si eres hijo de Dios, diles a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. Entonces el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en lo más alto de un extremo del área del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito: Él mandará a sus ángeles que te cuiden. Sus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastimes los pies contra las piedras. Jesús le dijo: Pero también está escrito: No pongas a prueba al Señor tu Dios. Después el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo con toda su grandeza. El diablo le dijo: Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: Largo de aquí, Satanás, porque está escrito: Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo se fue y los ángeles vinieron a cuidar a Jesús. Mucha información, muchas enseñanzas, solamente hasta el versículo 11. Y además, si leemos todo el capítulo, mucha más enseñanza. Un capítulo muy rico en realidad de San Mateo capítulo 4. Observemos que Jesús es tentado y la pregunta que nos hacemos es: ¿hacía falta que Jesús sea probado? ¿Acaso Él no era el Hijo mismo de Dios? Claro que Él era el Hijo de Dios. ¿Hacía falta que sea tentado? No. Pero la enseñanza que nos deja es un ejemplo que Él, arrancando su ministerio, ya nos dejó. ¿Cuál? Él era ser humano completamente, así también Dios completamente, y como ser humano obediente se somete a ser probado. Nos enseña de que todo ser humano seremos probados alguna vez. Nos enseña de que si Jesús mismo fue probado siendo hijo de Dios, ¿qué tal usted? ¿Qué tal yo? ¿Qué tal nosotros, seres humanos? Vamos a ser tentados también, probados. Debemos estar cuidándonos. Eso nos enseña. Luego, entendamos que Jesús tenía hambre. A los 40 días sin comer nada, es tentado por Satanás y le dice: decirle a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué significa o qué enseñanza podemos sacar? Satanás nos va a tentar en un momento donde más débil estamos. Satanás va a tentarnos cuando estamos con hambre espiritual. Va a aprovechar nuestra debilidad cuando estamos desconectados de la palabra de Dios, de lo espiritual, de su enseñanza, de la comunión, cuando no estamos alimentados de Dios. Ese momento va a ser un momento sensible, un momento que Satanás aprovecharía. Cuidémonos. Luego Jesús le responde en el versículo 4 y le dice: No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como dice en la versión Reina Valera. ¿Qué significa esto? La vida no es solamente lo físico. Jesús estaba enseñando que no te alimentes solamente en lo físico, de lo físico. No comas solamente pan, así como conoces, hecho de harina de trigo, o
cualquier tipo de alimento que comes cada día para alimentar lo físico, que no está mal que lo hagas, pero también tenés que alimentarte de lo espiritual, porque no solamente vas a vivir aquí en la tierra, morirás alguna vez. Y la vida en verdad es lo espiritual. ¿Y qué tan alimentado está usted? ¿Qué tan alimentada está usted? La pregunta tenemos que hacernos, ¿estoy alimentado espiritualmente? Bueno, no solamente tenemos que alimentarnos en lo físico, leamos la Biblia, en otras palabras, estudiemos la palabra de Dios, alimentémonos cada día, así como comemos cada día debemos alimentarnos en lo espiritual, de la palabra que sale de la boca de Dios. Tu Biblia, mi Biblia es el que contiene o es la que contiene la palabra de Dios. Vamos a ver un poco más adelante, entonces en el 5 el diablo le lleva a Jesús en un lugar alto y le dice que se tire, total los ángeles le van a rescatar. Esto nos enseña de que Satanás siempre te va a tentar a que te tire al peligro. Satanás te va a hacer sentir de que vos sos hijo de Dios, y puede que lo sea. Y por ser hijo de Dios, no tientes a tu Dios, así como Jesús le respondió a Satanás, le dijo, pero también está escrito en el versículo 7, no pongas a prueba al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que hoy estamos escuchando, no me va a pasar nada porque soy hijo de Dios, soy el ungido, soy el príncipe, el hijo del rey. Siendo príncipe, el hijo del rey, siendo cristiano, muy espiritual, si facilitas, si desobedeces, si no haces lo que Dios dice que tengas que hacer, te va a pasar. Por lo tanto, acá la invitación es ser obediente, así como Jesús fue. Jesús podía tirarse, podía lanzarse en el precipicio, y sí, él podría hacer que se salvara de cualquier tipo de golpe, pero no tentó a Dios. Se sometió como hombre que era y le dijo a Satanás de que con un versículo bíblico que no tiene que tentar a su Dios. Lo mismo para nosotros, no tentemos a Dios. No tenemos por qué decir que no nos va a pasar si es que hacemos lo que no corresponde que hagamos. Simplemente, en consecuencia, podemos pagar muy caro. Como hijos de Dios, como cristianos que somos, debemos cuidarnos y no tentar a Dios. Vayamos a otras enseñanzas. Después, en el 9, el diablo le dice, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Le lleva en un lugar alto, en el versículo 8, y le muestra la grandeza del mundo y le ofrece, le dice que le iba a dar a Jesús y le adorara. Pero ¿qué le responde Jesús en el versículo 10? Largo de aquí, Satanás, porque está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo se alejó, se fue, y vinieron los ángeles a cuidar de Jesús. Bueno, esto nos enseña de que Satanás siempre te va a mostrar las cosas que el mundo ofrece, las cosas bonitas a nuestros ojos, las cosas atractivas que nos van a ofrecer prosperidad, riqueza, las cosas buenas que aparentan ofrecer el mundo. Y nos va a tratar de seducir para que podamos rendirnos. Y vaya que muchas personas se han rendido aquí por priorizar tener algunas cosas, algunos bienes perecederos, por supuesto, han dejado atrás servir al Señor. Jesucristo no lo hizo, por supuesto, y ese es el ejemplo que tenemos. Jesucristo respondió con palabras de Dios. Jesucristo reprochó a Satanás y le dijo, salí de acá, con una orden, con un versículo bíblico que el Señor Jesús nombró. Es decir, nosotros podemos repudiar todo lo que Satanás ofrece y echarle a Satanás cuando nos tienta. Pero para eso tenemos que estar preparados, alimentados espiritualmente. Tenemos que tener atesoradas palabras de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y tenemos que estar viviendo eso como para tener autoridad y decirle a Satanás, salí de acá. El Hijo de Dios, obediente, que lee la Biblia, se alimenta en lo espiritual, será fuerte, tendrá autoridad y por sobre todas las cosas no va a tentar a Dios y va a tener forma de cómo salir de la tentación del diablo porque va a estar alimentado, firme, fornido en lo espiritual. Muchas bendiciones.